Imagina al hombre más fuerte que ha pisado la tierra. Un hombre capaz de rasgar un león vivo con sus propias manos. Un guerrero capaz de derrotar a un ejército entero sin necesidad de espadas ni escudos. Ahora, imagina que ese mismo gigante tiene un punto débil fatal, una adicción secreta que lo llevaría a la ruina total. ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder sea tan vulnerable? Hoy vamos a desentrañar la historia épica y trágica de Sansón, el juez de Israel, que poseía una fuerza sobrenatural, pero que luchó toda su vida para controlar sus propios deseos. Todo comenzó con un milagro. En el tiempo en que los filisteos dominaban a Israel, un hombre de Zorá, llamado Manoa, tenía una esposa estéril. El ángel del Señor se le apareció y le anunció que concebiría un hijo, pero no sería un niño cualquiera. Debía ser nazareo desde el vientre materno, lo que significaba que nunca debía cortar su cabello, ni beber vino, ni tocar cadáveres. Fue así como nació Sansón, y sobre él reposó el Espíritu del Señor desde su juventud. La grandeza de Sansón estaba en sus músculos, pero su raíz estaba en su cabello, símbolo de su consagración a Dios. Mientras respetara ese pacto, era invencible. Pero Sansón no era un monje, era un hombre apasionado y explosivo. ¿Qué pasa cuando le das a un niño superpoderes el carácter de un adolescente rebelde? La respuesta caótica se vio muy pronto. Sansón se enamoró de una mujer filistea en Timnat, a pesar de que sus padres le advertían que era una mala idea. En el camino hacia la boda, un león joven rugió contra él. Sansón, movido por el Espíritu de Dios, lo despedazó como si fuera un cabrito. Siguió su viaje sin decir nada a nadie. Tiempo después, regresó al lugar y vio que las abejas hacían miel en el cadáver del león. Tomó la miel y la comió. Incluso dio a sus padres, rompiendo así la ley nazarena de no tocarlo muerto. Ya en la fiesta de bodas, Sansón propuso un enigma a 30 compañeros filisteos. ¿Qué es más dulce que la miel y más fuerte que el león? Ellos no podían responderlo. Presionados por la muerte, los hombres amenazaron a la esposa de Sansón para que ella obtuviera la respuesta. Ella lloró, lo manipuló y él se lo contó. Al darse cuenta, Sansón se llenó de ira. Mató a 30 hombres en Ascalón. Les quitó sus vestidos para pagar la apuesta y se fue a casa furioso. Su padre entregó entonces a la esposa a otro hombre. La venganza de Sansón sería brutal y devastadora, marcando el inicio de una guerra personal que escalaría rápidamente. Pero el peligro real no era el ejército filisteo, sino su propio corazón incapaz de decir no a sus pasiones. ¿Podría alguien tan fuerte sobrevivir a sí mismo? No te vayas, porque la historia está ardiendo. Cuando Sansón regresó a reclamar a su esposa, se encontró con el dolor y la traición. Su suegro le informó que se la había dado a otro hombre porque pensó que Sansón la aborrecía. Furioso, Sansón juró venganza contra los filisteos. Su plan fue destructivo y caótico. Capturó 300 zorras, les ató antorchas a las colas y las soltó en los campos de trigo, viñas y olivares de los filisteos, quemando todo a su paso. La represalia fue brutal e inmediata. Los filisteos, encolerizados, quemaron a la mujer y a su padre. Sansón respondió con una masacre espantosa, atacándolos y hiriéndolos con gran golpe. Luego se refugió en la cuesta de Etam. Pero los filisteos no se rindieron. Acamparon en Judá y exigieron que los judíos les entregaran a Sansón. 3,000 hombres de Judá fueron a buscarlo. En lugar de pelear por su libertad, Sansón les pidió una promesa de no matarlo a ellos mismos y se dejó atar con 2 cuerdas nuevas. ¿Qué hace un hombre cuando ve llegar a su enemigo y sabe que no hay escape? A medida que el ejército filisteo gritaba de alegría y se acercaba a él, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón. Las cuerdas que atan a un hombre mortal no podían detener la fuerza divina. Las cuerdas cayeron de sus brazos como lino quemado por el fuego. Sansón miró a su alrededor y solo encontró una quijada fresca de un asno, una herramienta de agricultura, una basura para cualquier guerrero convencional. Pero en sus manos se convirtió en la espada más letal del mundo.
La Biblia relata que hirió con ella a 1000 hombres. Imagina el terror en los ojos de ese ejército, al ver a un solo hombre destrozar a sus filas con un hueso. Al terminar la batalla, exhausted y sediento, Sansón clamó a Dios: «Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, ¿y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos?» Dios abrió una fuente en Lehi, y Sansón bebió y revivió. Llamó a aquel lugar Enacore, que significa la fuente del que clama. Este fue el punto más alto de la carrera de Sansón. Juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Hubo paz, pero el corazón de Sansón seguía vacío. La fuerza física no cura la soledad. Pasaron los años y Sansón fue a Gaza, la ciudad enemiga. Allí vio a una prostituta. Hombres de la ciudad acecharon la puerta toda la noche esperando para matarlo, pero Sansón, a medianoche, levantó las puertas de la ciudad y las llevó a la cima de una montaña que mira hacia Hebrón. Una hazaña de fuerza absurda, pero una demostración de una vida moralmente desenfrenada. Sin embargo, la fatalidad ya estaba acechando. Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Su nombre resonaría en la historia como el sinónimo de la trampa mortal, Dalila. Los señores de los filisteos le ofrecieron a Dalila una fortuna imposible de rechazar: 1100 piezas de plata por descubrir el secreto de su fuerza. Sansón ya había engañado a sus enemigos antes, pero esta vez su corazón estaba completamente cegado por el deseo. ¿Podría el hombre más fuerte de la tierra sobrevivir a una mujer determinada a destruirlo? Dalila inició un asedio psicológico implacable. Día tras día le preguntaba: ¿en qué consiste tu gran fuerza y con qué podríamos atarte para que no puedas escapar? Sansón, con una arrogancia casi suicida, decidió jugar con el peligro. Le mintió 3 veces, inventando ataduras de cueros secos, cuerdas nuevas y tejer sus cabellos en el telar. Cada vez, los filisteos atacaban y Sansón los despedazaba, demostrando que el juego era real. Pero Dalila no se rindió. Lo presionó hasta que su alma se abrevió hasta morir. El acoso constante era insoportable. Cansado de sus quejas y mintiendo para engañarla, Sansón finalmente reveló la verdad absoluta. Nunca ha subido navaja a mi cabeza. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí, y me debilitaría y sería como todos los demás hombres. ¿Cómo puede un hombre ser tan fuerte físicamente y tan débil emocionalmente? Al escuchar la verdad, Delilah supo que lo tenía. Envió a llamar a los príncipes de los filisteos y mandó que le dieran el dinero. Hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas, llamó a un hombre y éste le cortó las 7 trenzas de su cabello. Mientras él dormía, el milagro se apagó. Cuando ella lo despertó gritando: «¡Los filisteos sobre ti, Sansón!», él se levantó pensando que escaparía como siempre, pero entonces ocurrió lo impensable. Sansón se estiró, pero no hubo poder. Estaba indefenso. La Biblia registra una frase aterradora: «No sabía él que Jehová se había apartado de él». Perdió los ojos, perdió la libertad y perdió su dignidad. Los filisteos le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la cárcel. El guerrero que había sido juez de Israel era ahora un esclavo ciego, ridiculizado por sus enemigos durante sus días de fiesta. Todo parecía perdido. La vida de Sansón parecía un fracaso total. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no podemos ignorar en este final oscuro. El cabello de su cabeza comenzó a crecer otra vez después que fue rapado. Ese crecimiento silencioso era la señal de que la historia no había terminado. Dios no había abandonado a Sansón. Sansón se había apartado de Dios, pero la gracia estaba preparando un retorno espectacular. ¿Cómo puede un hombre ciego, encadenado y humillado, ejecutar el último y mayor acto de su vida? Estaba a punto de darse cuenta de que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en una última entrega total al plan divino. El gran día de la fiesta llegó. Los príncipes, los señores y todo el pueblo de los filisteos estaban en el templo de Dagón, adorando a su ídolo y celebrando la victoria sobre el enemigo de Israel.
Celebraron la derrota de un hombre sin saber que estaban burlándose del Dios del cielo. La multitud gritaba: «Llamad a Sansón para que nos divierta». Trajeron a Sansón desde la cárcel. Era un espectáculo macabro. El gigante ciego, humillado, entre miles de burlas. Él pidió al muchacho que le guiaba de la mano: «Hazme llegar entre los dos pilares sobre los cuales se sustenta el templo, para que me apoye en ellos». Sansón abrazó las dos columnas centrales, una con el brazo derecho y otra con el izquierdo. En ese momento de soledad absoluta, rodeado por miles de enemigos que deseaban su sangre, Sansón oró. No pidió dinero, ni venganza personal, ni fama. Su oración fue simple y conmovedora. «Señor Jehová, acuérdate de mí, y fortaléceme tan solo esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis dos ojos». Sansón sabía que este sería el final. Gritó con toda su fuerza: «¡Muera yo con los filisteos!». Inclinó su cuerpo con todas sus fuerzas, y las dos columnas centrales se resintieron, se quebraron, y el templo se desplomó. En un solo instante, el orgullo de los filisteos fue aplastado junto con sus dioses de piedra. Sansón mató en su muerte más hombres que los que había matado en toda su vida. En medio de los escombros y el silencio polvoriento, los hermanos de Sansón descendieron y recuperaron su cuerpo, enterrándolo entre Zorá y Estaol, en la sepultura de su padre Manoa. ¿Qué nos enseña este final brutal? A menudo juzgamos a Sansón por sus errores, su lujuria, su ira, su imprudencia. Y ciertamente cosechó lo que sembró. Pero la historia de Sansón no es un cuento de advertencia exclusivo, es un testimonio de la gracia. A pesar de sus fallos morales masivos, él es el único hombre, además de Jesús, de quien se dice que mató a más enemigos en su muerte que en su vida. Dios no buscó un hombre perfecto para librar a Israel, buscó un hombre dispuesto a ser usado, incluso si tardó hasta el último segundo para entender el propósito. Sansón, en su último aliento, volvió al corazón de Dios. Esto nos dice que nunca es demasiado tarde para encontrar redención. Quizás hoy te sientes ciego espiritualmente, esclavo de tus errores o rodeado de adversarios. Ten en cuenta esto. Si Dios pudo usar los últimos momentos de Sansón, Él tiene un plan para los tuyos. Tu pasado no define tu último capítulo. Si esta historia te conmovió y te recordó que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, te pido algo muy importante. Suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones de historias bíblicas épicas. Comparte este video con alguien que necesite saber que siempre hay una esperanza de restauración